que hay un reclamo constante de salario, no lo hay. Correcto, vamos a seguir hablando en instantes de este tema que tiene que ver con el sueldo, con el aumento del sueldo, con el aumento del salario, un tema que tiene muy preocupado evidentemente a toda la gente en Venezuela y como escuchamos al secretario de la CTV, que ha sido siempre una organización que ha luchado evidentemente por la vida de los trabajadores en Venezuela, lo escucharon bastante enfático teniendo en cuenta además que es una situación no solo que complica, sino una situación que se prevé que en principio no tenga modificaciones, que no cambie. No, Y más allá de que y cambie o además, no, Octavio, sí, importante, la policía limita las protestas y lo vimos ayer, 1 de mayo. La policía con un cordón policial pues no dejó que la marcha surgiera y caminara y hiciera el recorrido que ellos querían hacer. Y esto ocurre no solamente con una protesta como la de ayer, ocurre prácticamente con cualquier protesta, reclamo de calle, pues no son limitados o es muy poco lo que pueden caminar o llegar a un sitio que querían llegar, sobre todo porque además las instituciones del Estado están sobre todo al centro de la ciudad. Y al claro. centro de la ciudad es complicado que una protesta en contra pues llegue a su fin o cumpla su finalidad, ¿no? Vamos a seguir hablando de este tema, por eso presentamos y recibimos a esta hora a Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, para seguir hablando de esto. Profesor Gregorio, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? Saludos a quienes están allí, a quienes nos escuchan. No escuchamos al profesor, ya vamos a volver con él. Sí, yo sí lo escuché perfectamente. ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, perfectamente. Cuéntenos cómo reciben ustedes el tema salarial, este aumento en la bonificación y no en el salario real anunciado por el gobierno este 1 de mayo, 30 de abril y 1 de mayo. Bueno, el gobierno no anunció un salario real, lo que anunció fue un incremento de uno de sus bonos. Para nosotros es la reiteración de la política que sostiene desde el año 22, orientada a desaparecer el salario e imponer la bonificación como el método para las remuneraciones del sector público y el privado también. Esa es la política, es decir, así ha transitado en los últimos 3 años. El último aumento de salario en el país ocurrió el 15 de marzo del año 22. Ya tenemos 3 años y 2 meses. Sí, profesor, pero cuando el gobierno dice que se reciben $160 como ingreso mínimo, el profesorado, los profesores están dentro de ese grupo, por llamarlo de alguna manera, que el gobierno dice que es el ingreso mínimo de cada trabajador, $160, ¿es así? Por supuesto, por supuesto. Sí estamos, sí estamos. Solo que eso hay que verlo en su contexto. Si me permite, ¿Y cuál sería el explicarle contexto? algo para... Claro, explíquenos cuál sería el contexto real. Claro, claro, mira, fíjate. Las remuneraciones, los salarios, se constituyen con base en ¿qué? Con base en la experiencia, con base en la capacitación del trabajador y con base en las responsabilidades que asume. Esos $160 son igual para todos. Si es un profesor que está comenzando su carrera o es un profesor que la está terminando, digamos, un profesor de 35 años que está comenzando su carrera como docente, o Rafael Cadena, que es premio Cervantes, que está en el último escalafón y la más alta dedicación, ellos reciben 160 por igual. De modo que en ese ingreso, el mérito no tiene, o el escalafón, el nivel, no tiene ningún valor. La experiencia tampoco. Pero si además el profesor supervisa a 25 profesores más, recibe esos mismos 160 que recibe uno de esos 25 supervisados. Esto es una estafa a la ley, es es un episodio que va a acelerar la crisis en nuestras instituciones y en las empresas, porque bueno, genera toda una distorsión de la valoración del trabajo. Esto, además de que todos los beneficios contractuales, el bono vacacional que nosotros cobramos en el sector educativo se calcula con base en el salario, no con base en esos 160. Esos 160 no sirven de base para calcular nada. Si un profesor tiene en el último nivel, estoy hablando 15 años de experiencia
4 trabajos de ascenso y doctorado concluido. Tiene que cobrar la prima por estudios doctorales, es el 50% de su salario, no el 50% del ingreso. Eso no es el 50% de $160, es el 50% de 522,16 bolívares, es decir, $5. Las tablas del sector universitario de salario oscilan hoy y bajando, tendiendo a cero, de $2 a $6. Esa es la verdad. Sí, profesor Gregorio, en esa medida usted nos menciona que hay un escalafón, hay bastantes responsabilidades, pero aún así, digamos, no se nivela nada el ingreso que están recibiendo los docentes. ¿Qué les toca hacer? ¿Toca buscar otros trabajos? Si hay tiempo para, digamos, asumir más responsabilidades, teniendo en cuenta que ya tienen unas asignadas, pero que esos ingresos no justifican, digamos, las horas que están trabajando. ¿A qué están recurriendo los docentes hoy en Venezuela, en especial en este sector universitario? Técnicamente eso se llama pluriempleo, es decir, migras hacia otros oficios o hacia otros espacios educativos, incluso el privado. Tú tienes profesores que tenías, porque las universidades no solo dan clases, es decir, tienen que dedicarse a la investigación, a la extensión, tienen que irse a unas universidades privadas, contemplar con la universidad pública, a veces migras a otros oficios, algún tipo de iniciativa de negocio, si algún profesor es egresado de alguna profesión que se ejerce por cuenta propia, es odontólogo, es médico. Es decir, en Venezuela hace rato que aquella reivindicación por la que lucharon los trabajadores de 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de recreación, eso es nostalgia. Aquí hay que, nosotros incluso, en el caso de los profesores es más grave aún, porque en el tiempo en que tenemos más edad, tenemos que dedicarnos a más trabajo para vivir. Entonces vivimos de cuanto trabajo nos salga y de la solidaridad de nuestros familiares. Sin contar que no tenemos nada de seguridad social, porque además para aportar a la seguridad social se aporta con base en el salario, no con base en esos bonos. Entonces no tenemos seguridad social y lo que recurrimos es a campañas para coleccionar fondos, sean públicas o privadas. Es un verdadero drama, es un drama que además lo que va a hacer es que se profundice lo que ya lleva años viviendo el país. Es el éxodo masivo de buena parte de su personal profesional. En estos días salió un informe que señalaba que en España la comunidad inmigrante que tiene más profesionales es la venezolana. Es una verdad absolutamente clara. Bueno, eso es lo que produce el gobierno, porque hay que más que al gobierno no le interesa el conocimiento. El gobierno tiene una máxima que le decimos a los universitarios en todos lados: el que sabe, sabe, y el que no es ministro o funcionario de Estado. Profesor, antes de despedirlo, comentábamos hace minutos con José Elías Torres, el secretario de la CTV, sobre si creían desde ese sector que había alguna posibilidad de mejora, y él evidentemente nos planteaba un panorama crítico, un panorama realmente desolador. Ustedes como profesores me imagino que piensan igual, porque el panorama para los profesores no ha cambiado en los últimos tiempos ni tiene una mejora real cercana, ¿no? Sí, solo tenemos un matiz. El día en que nosotros perdamos la esperanza, buscamos otro camino. Para nosotros claro, hay que seguir funcionando. Mira, yo quiero ponerles un dato. Aquí el sector laboral no se ha rendido en todos estos años, y el gobierno, vaya que ha hecho de todo, ha encarcelado a dirigentes sindicales, le ha quitado las cuotas de transferencia a los sindicatos de recursos, les ha negado la posibilidad de discutir contrataciones colectivas, y sin embargo el año pasado hubo 4.100 movilizaciones en el país, y de hecho 3.000 y tanto fueron del sector laboral. Es decir, eso es lo que viene. Es decir, la gente, mientras esté trabajando y tenga una condición de esa naturaleza, va a reclamar. Que eso se va a expresar siempre como grandes movilizaciones, no lo sé, a lo mejor se expresa con paralizaciones en alguna empresa, en alguna institución, alguna actividad de denuncia, algunas expresiones ante los medios de comunicación, pero aquí en Venezuela nadie ha cerrado la puerta aún de nada. El gobierno sigue teniendo recursos. Si ellos dicen que no lo tienen, bueno, que muestren claramente cuáles son las cuentas nacionales. Y ellos pudieran empezar salarizando uno de esos bonos que ellos están sumando para que den 160, y ahí pudieran dar una muestra que están decididos a valorar
la capacitación, la experiencia y la responsabilidad que asume la gente en el trabajo. Los ingresos estos de los bonos que decretó el gobierno son propios de situaciones extraordinarias. Y el ingreso son el esquema del ingreso mínimo vital que tuvo en buena parte de los países en medio de las medidas extraordinarias de confinamiento con la pandemia. Hace rato que en Venezuela se fueron, hace 3 años que el gobierno mismo dice que hemos crecido económicamente, entonces nosotros no nos podemos quedar tranquilos con eso, tenemos que seguir reclamando por nosotros, por la importancia que tiene la ciencia y la educación para el país y por nuestros jóvenes que merecen ser formados con el mejor capital humano posible. Profesor, muchísimas gracias. Ojalá que exista alguna mejoría pronto y que se pueda solucionar el tema. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. A ustedes. Hasta luego. En medio de todo esto, más allá de lo que hablamos con José Elías Torres y con el profesor